Buenas noches. Antes que nada, agradecer la invitación de la Federación. Yo siempre que me encuentro en sus eventos me siento agradecido y afortunado de haber visto desde el inicio el crecimiento que han tenido, ¿no? Más porque la gran mayoría estudió aquí en nuestra alma mater de la UAM en Morelos y bueno, enhorabuena a todo su equipo y que sigan los éxitos. Yo les vengo a contar de un área que descubrí estudiando a los fármacos, ¿no? Y es cómo las variantes genéticas podrían determinar respuestas a terapias. Y si bien soy farmacéutico y empecé entendiendo el término de farmacogenética, mi vinculación hacia el maravilloso mundo de la nutrición me ha permitido también ir dándole aplicación a la parte de la forma en la que se alimentan las personas o el tipo de nutriente fitoquímico que consumen, ¿no? Y es por eso que el día de hoy, bueno, pues les vengo a platicar un poco de la nutrigenética, de la nutrigenómica y, bueno, irlos llevando de la mano en qué es real y en qué momento debemos de exigir más a esas compañías que nos quieren vender estudios que estoy seguro van a ser futuro y cada vez va a haber más, pero tenemos que ser exigentes en lo que pedimos y reflexivos en todo lo que hay alrededor de una persona que se quiere apoyar, ¿no? En tecnologías nuevas, pero que tal vez la integración de muchas otras cosas que hemos dejado de lado nos permitan tener realmente un abordaje más integral. Bien, pues yo soy muy académico, así que los iré llevando desde conceptos muy básicos. Con esta diapositiva quiero recordarle que nosotros pensamos que al final en un ser humano la información genética que él contiene es determinante, ¿no? Se los iré contando a lo largo de unas 45 diapositivas, pero no olvidemos que ese ser humano se enfrenta a diferentes alimentos, a hacer un ejercicio, a un consumo de medicamentos, a una edad, sexo, ¿no? Incluso cada vez más entendemos que la información genética pues tiene marcas y que hay que entender entonces el término mutación o polimorfismo, el término expresión genética, sumarle otras variables de las ciencias ómicas como el metagenoma, ¿no? O las bacterias que tenemos intestinalmente. Y todo esto integrado me permite decir que en todas tal vez las enfermedades podemos no solamente hacer una mejor terapia, sino un mejor diagnóstico y hasta pronóstico, ¿no? Recordando que el pronóstico es ver cómo podría evolucionar una enfermedad. Y entonces, con esa diapositiva inicial, quiero ahora sí ir haciendo el recorrido muy básico, ¿no? Desde que es información genética. Yo siempre uso esta diapositiva de la historia porque creo que es importante ir dándonos cuenta de cómo fuimos descubriendo esto y qué nos fue quedando claro y que a lo mejor aún tenemos por descubrir, ¿no? En 1860, Mendel llegó, voy a bajar tantito esta barrita, ¿eh? Mejor ustedes no la ven, pero a mí sí me causa ruido. Ahí va, voy a mandar hacia arriba. Ahí está. Mendel llegó y postuló algo llamado unidades de la herencia. Dijo que cada organismo es lo que es por ciertos patrones de herencia de algo llamado unidades que pasan de generación en generación. Yo les quiero recordar que Mendel nunca vio células, ¿no? Mucho menos vio ADN, ¿no? De hecho, sus estudios eran en plantas, pero tal vez fue el inicio de contemplar algo que nadie más veía, ¿no? 100 años después llegó Watson y Crick y nos mostraron, ya cuando sabíamos que eran células, que en el núcleo había una hebra, ya una molécula llamada ADN, ¿no? Los ácidos nucleicos, y tal vez era la evidencia de lo que decía Mendel estaba ahí, ¿no? Los determinantes genéticos de cada individuo estaban en esa hebra. El día de hoy, bueno, ya resulta a veces hasta burdo decir que somos nuestro ADN, ¿no? Pero les quiero decir que entre Mendel y Watson y Crick, ¿no? De postular unidades de la herencia y ver el ADN, hay 100 años de diferencia, dos guerras mundiales, la invención de las computadoras, ¿no? Y eso creo que históricamente es algo que nos tiene que hacer pensar, ¿no? Habíamos hecho muchas cosas, pero no sabíamos qué era el ADN y cómo éramos a lo mejor decodificados para ser lo que somos. Sin embargo, desde 1950 al 2001, podemos decir que ya solamente 50 años, hicimos toda una revolución con esa información, ¿no? Descubrimos bien qué eran los genes, a qué codificaban, qué hacían. El día de hoy te puedo decir que en casi 150 años tenemos esta información, ¿no? Sabemos que en el ADN hay pequeñas secuencias de nucleótidos que se expresan a proteínas, ¿no? Entonces tienes un gen de la insulina que genera la hormona insulina. O tienes una secuencia de nucleótidos del gen de la melanina que genera la proteína melanina. O tienes un gen a lo mejor que es una secuencia de nucleótidos en tu ADN que se expresa y genera una secuencia de aminoácidos
que es lo que entendemos como colágeno, ¿no? Y entonces está en tus huesos, en tu piel, en tu cabello. Pero incluso los mismos genes, si los exploramos un poco mejor, tienen estructuras. Hay al inicio algo llamado secuencia reguladora o promotor. Condiciona mucho el cómo la RNA polimerasa, los factores de transcripción, permiten la síntesis del RNA mensajero. También hay secuencias codificantes donde ahí están los famosos exones e intrones, que recordemos que es el exón lo más importante, porque al final cuando se hace el splicing, que es el agrupamiento, maduración del RNA, pues te quedas solamente con ellos, ¿no? Y finalmente se codifica o se sintetiza una proteína que es una secuencia de aminoácidos. Ahora, otra cosa que hemos entendido es que a veces los genes, pese a que están en todas las células, porque tienen todas el mismo ADN, no se expresan de manera similar, ¿no? Habrá genes de expresión constitutiva, es decir, aquellos genes que siempre se convierten en proteínas en cualquier célula. Les pongo el caso de los genes, por ejemplo, de la glucólisis. Si toda célula es capaz de usar glucosa, pues tal vez las enzimas de la glucólisis están en todas las células, ¿no? Son genes de expresión constitutiva. La misma actina o el proteínas de citoesqueleto son genes de expresión constitutiva. Cualquier célula tiene esta proteína, este gen. Pero también hay genes que no se expresan en cualquier lugar. En inglés se les llaman genes del housekeeping, ¿no? Genes de tejido específico, expresión. Y podríamos mencionar esta célula como el ejemplo de que tiene un gen que es la insulina y se convierte en la proteína insulina, pero estamos hablando de las células beta-pancreáticas. O tiene el gen de la hemoglobina y se convierte en la proteína hemoglobina, pues estamos hablando solamente de el eritrocito, ¿no? Además, entendimos que los genes tienen expresiones en concentraciones diferentes en relación al contexto en el que se encuentran. En este modelo quiero explicar a lo mejor la alcohol deshidrogenasa, ¿no? Habrá células o individuos que tengan una baja expresión de alcohol deshidrogenasa, es decir, casi no fabrican alcohol deshidrogenasa porque no lo necesitan, pero tal vez hay individuos que toman mucho y necesitan mucho alcohol deshidrogenasa, entonces fabrican más alcohol deshidrogenasa. O la misma melanina, ¿no? A veces las personas creen que tienen más pigmentación por tener más melanocitos o más melanina, pero lo que tenemos que entender es que tienes ese gen y fabricas o no esa melanina, ¿no? Incluso habrá momentos donde se fabrique más o menos en relación a qué tanto te estás exponiendo al sol. Si uno dijera, híjole, ya hay muchas cosas acerca de los genes, yo pensé que nada más eran secuencias de nucleótidos. Te tengo que recordar que un mismo gen cuando se hace el splicing, genera versiones de RNAs diferentes, ¿no? Entonces se hacen isoformas de RNAs mensajeros. Y finalmente, una proteína que puede salir de esos splicing, tiene modificaciones posttraduccionales, es decir, se fosforilan, se glucosilan, se acetilan. Quien a lo mejor esto lo viera muy raro, les diría el gen de la insulina, ¿no? El gen de la insulina genera la proteína insulina, pero no es lo mismo la proinsulina que está en el páncreas a la insulina secretada en la sangre, ¿no? Porque ya se le cortó por ahí una secuencia de aminoácidos para que fuera secretada, o a la insulina glucosilada, perdón, a la hemoglobina glucosilada, ¿no? Porque la hemoglobina glucosilada tiene unos azúcares. Entonces, muchas veces, ¿no? Nosotros hablamos de un gen, pero un gen puede dar lugar a muchos RNAs, a muchas proteínas e incluso a muchas proteínas modificadas posttraduccionalmente. Y ahorita les hablaré de qué tantos genes tenemos y cuántas potenciales de proteínas tenemos también, ¿no? Pero bueno, un poco de historia que se tiene que complementar diciendo, por ahí del 2001 comprendimos entonces el proyecto Genoma Humano y subimos cuántos genes teníamos y en dónde los teníamos. Pero hay en los últimos 20 años otros dos estudios que casi no han recibido atención. Uno de ellos se llaman estudios del HADMA, estudios de variedad genética entre poblaciones. Y otros tienen las siglas en inglés de GWAS, pero se dice secuenciación de genoma completo o de asociación de genoma completo. La idea es que en los dos estudios analizas las marcas genéticas o el ADN entre dos poblaciones y lo comparas. Es como si me dijéramos en una forma muy sencilla, ¿eh? Quiero evaluar el esqueleto de a lo mejor un perro contra el de una rana, ¿no? Alguien dirá, "Ay, pues nada más es comparar huesitos", sí, pero ahí puedes encontrar diferencias, ¿no? Son esqueletos, son organismos, ¿no? Pero al final, ¿qué hay de diferente entre esos huesos? Y es más o menos la misma idea, ¿no? Buscar regiones del ADN que no sean iguales entre la población, según el HADMAP, europea, africana, de América, de Asia. Y en los GWAS, población sana, lo que ellos llaman sana, ¿no? Contra alguna con una patología. Estos dos estudios te muestro estudios relevantes o resultados relevantes. El primero, el HADMAP hecho en México, ¿no? Tomando como referencia lo que habían hecho en el HADMAP internacional,
México tomó a poblaciones de 5 o 6 estados y lo que hizo fue buscarles esas marcas genéticas. Tuvimos un control que fue la población de Zapotecas en Oaxaca, tomado como un ejemplo de población que se resistió al mestizaje. Entonces, las marcas genéticas que tuvieran ellos y solamente ellos eran un patrón para decir, bueno, son marcas de nativos de América. Y a estas poblaciones que escojo, ¿no? Como poblaciones representativas de México, les evalúo también marcas de europeos. Entonces, estas son las marcas de europeos que tienen en común todos los europeos, italianos, ingleses, alemanes, franceses, ¿no? Vean que son muy semejantes entre ellos. Pero incluso en los europeos, vean que hay una gran cantidad de marcas de nativos de América, ¿no? Alguien dirá, bueno, es que los europeos conquistaron América, ¿no? Y por eso, pues en su mestizaje también se llevaron marcas para allá, ¿cierto, no? Pero regresemos a desde aquí para acá. Este es el promedio de un mexicano en sus marcas genéticas según el estudio del HapMap en México, que lo hizo el IMEGEN. Tenemos más del 60% de marcas de nativos de América, menos del 40% de marcas de nativos de Europa y casi entre un 5 o 10% de marcas tanto de africanos como de asiáticos. Pero es el promedio. Si me tengo con solamente Sonora y lo comparo contra Guerrero, en Sonora hay mucho más marcas de nativos de Europa que de América, y en Guerrero hay más marcas de nativos de América que de Europa, ¿no? Incluso en Guerrero hay un porcentaje importante de marcas de africanos. Y ahí tendríamos que recordar regiones, ¿no? Muy emblemáticas en Guerrero como Costa Chica, ¿no? O la costa, o la región costera, donde pues seguramente colonias de poblaciones de africanos, ¿no? Después de la independencia, pues se fueron y se ubicaron ahí. Entonces, por eso los guerrerenses tienen un gran porcentaje de marcas, a lo mejor de eh, África, ¿no? Y los europeos, bueno, ¿por qué hay tantos personas de Sonora que tienen más marcas de europeos? Pues también recordemos que estas zonas de México eran muy áridas, ¿no? Y tal vez las personas que las poblaron inicialmente, pues fueron españoles que llegaron y fincaron ahí sus haciendas, ¿no? Y al final, entonces, pues son representativos tal vez de descendientes europeos, ¿no? Pero en otros estados como Veracruz, Yucatán, Zacatecas, bueno, pues vemos una disparidad de distribución de marcas. ¿Qué es lo importante de estas marcas? Es que se llaman polimorfismos. Son cambios de un solo nucleótido y permiten entonces agrupar a las poblaciones porque tanta semejanza tienen. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno dice, hice un análisis genético, descubrí una marca genética en mexicanos, tienes que decir cuál marca, ¿no? Porque es una marca de europeos o de asiáticos o de africanos o de nativos de América, ¿no? Y en quién la descubriste, porque no es lo mismo alguien que viva en Yucatán, alguien que viva en Sonora, ¿no? Y entonces creo que esto es un gran reto para decir, pues los mexicanos somos el ejemplo de una heterogeneidad de marcas genéticas, ¿no? Pero ya fue un avance, ¿no? Saber que no nos parecemos genéticamente. Los segundos tipos de estudios que también han sido muy emblemáticos se llaman los GWAS, estudios de asociación de genoma completo. En este esquemita que te pongo, nos muestran todos los cromosomas y cada una de estas marcas está asociada a un gen. Antes de los estudios de GWAS del 2005, ya se sabía genes asociados a sobrepeso, obesidad. Tal vez uno de los que más recuerdes es el famoso gen de la famosa leptina, ¿no? Se sabía que había una mutación y que condicionaba el desarrollo de obesidad mórbida, ¿no? Pero después de los GWAS, esta capacidad de comparar material genético entre poblaciones sanas, y en este caso personas con obesidad, nos permitió elucidar 57 marcas genéticas. Estas 57 marcas genéticas, uno dirá, bueno, pues qué bueno, ¿no? Ya son más y podemos saber más. Pues sí, pero también el gran reto es entender cuál de esas es más importante o en qué combinación hay más riesgos o no. Incluso cuando el ambiente las determine o las influya, ¿no? Entonces, creo que también a veces olvidamos que entre más información tengamos, decodificarla y traducirla también es un gran reto. Pero bueno, es la diferencia entre antes de poder analizar todo el genoma, ¿no? Y ir descubriendo algunos cuantos genes interesantes, a decir, bueno, todos estos son los interesantes y a ver qué puedes hacer con ellos, ¿no? Dos estudios reales de el HADMAP y de los GWATs. Ahora, si nos pasamos a un segundo bloque que quiero comentarte, es empezar a direccionarlo hacia medicina, ¿no? ¿Cómo hacerlo útil? Yo lo que te recordaría es que en cada ser humano hay células que tienen su material genético en cromosomas, que están hechos de ADN y que al final hay pequeños segmentos llamados genes. Entonces tenemos genes, pero no todo nuestro material genético son genes, ¿no? Se habla que solamente entre 1 y 5%. Incluso se habla que son entre 20,000 y 40,000 genes, pero que dan lugar a más de 100,000 proteínas, precisamente por toda esta complejidad de la biología molecular en cuanto a la expresión, ¿no? Pero bueno,
Recordemos que incluso los genes en un ser humano, de una manera muy sencilla, están duplicados porque somos producto de la reproducción sexual. Entonces, mamá y papá, cada uno te da su versión de genes. Y bajo esta simplicidad, te diría, descubrir qué marca genética, en cuál de esos genes, ¿no? Condiciona una enfermedad, la respuesta a una terapia, tiene una significancia en medicina, pero no va a ser fácil detectarla, comprenderla y aplicarla. De hecho, de las preguntas que más me hacen siempre es, ¿y esto cuándo va a ser realidad? Y mi respuesta siempre es, el día que existan profesionales de la salud capaz de comprender esto y aplicarlo en la práctica clínica, ¿no? Porque mientras sigamos pensando que la tecnología llega y me da todo facilito y ya yo nada más doy la pura recomendación final, pues estamos perdidos, ¿no? Ahora sí que aquí hay que hacerla, vamos a trasladar, ¿no? Lo que sabemos a una cosa más práctica y ese es el gran reto que tenemos. Pero bueno, si me detengo en biología molecular sencilla, te diría, lo ideal es que cada gen tuviera una secuencia que codificara un RNA y diera lugar a una proteína con aminoácidos muy específicos en la cantidad correcta, en la posición correcta. Sin embargo, hay factores ambientales, ¿no? Factores a lo mejor que se dan durante la gestación de un niño o el desarrollo o la fecundación, familias, poblaciones que someten a factores de riesgo que van a condicionar marcas genéticas diferentes en el ADN, que van a dar lugar a proteínas completamente diferentes, ¿no? Desde por estructura hasta por concentración. Lo rojo lo quise esquematizar como marcas genéticas en la región codificante o la región promotora. Incluso a veces la marca genética es tan insignificante que incluso son amplificaciones génicas completas, todo un gen se amplifica o se pierde un gen o se fusionan genes. Entonces, desde biología molecular podrías decir, es una deleción, una inserción, a lo mejor una duplicación, se llaman cambios de marco de lectura, ¿no? Hay un montón de términos. Es por eso que en la genética médica se quiso simplificar y se dijo, mira, que existan dos marcas genéticas, ya para de contar, ¿no? Aquellas que sean en familias que se tendrían que llamar mutaciones verdaderamente y que están en menos del 1% de población. Esos son sumamente significativas. Y entonces ahí te pongo el ejemplo de la famosa hemofilia, ¿no? Que es una enfermedad genética que solamente da varones, ¿no? Los cuadritos en negro, pero que las mujeres son portadoras porque el gen de los factores de coagulación están en el cromosoma X. Entonces, cuando las mujeres tienen dos cromosomas X, con que uno esté funcionando bien, nunca están enfermas, y el otro puede ser que tenga los defectos de factores de coagulación. Pero el hombre nada más tiene un solo cromosoma X. Si su mamá le da el defectuoso, pues el niño tiene hemofilia, ¿no? Tiene estas hemorragias que lo pueden llevar a la muerte. De hecho, la hemofilia, recordemos que fue descubierta como la enfermedad de la realeza europea, ¿no? Pero bueno, segunda enfermedad tipo mutación sumamente rara en familias altamente significante, fenilcetonuria nutrición, ¿no? Una familia conformada por mamá y mamá que se ven muy sanos, pero son portadores de un defecto en la fenilalanina hidroxilasa, que es el gen que codifica la enzima para metabolización fenilalanina. Cuando hacen la gestación, dan lugar a un bebé que tiene los dos genes erróneos de la fenilalanina hidroxilasa y por lo tanto tiene fenilcetonuria. Y recuerden que se detecta desde el nacimiento, ¿no? Se hace el famoso tamiz metabólico y por lo tanto se dan cuenta si puede o no metabolizar la fenilalanina, ¿no? ¿Por qué se ha vuelto tan importante la fenilcetonuria? Número uno, porque se cataloga como un error congénito del metabolismo y por eso se hace el tamiz metabólico. Puede llevar a alteraciones de crecimiento, de desarrollo cognitivo, bla, bla. Pero cada vez más es obvio que todos los alimentos tienen fenilalanina, más los ricos en proteínas, ¿no? Y que los alimentos industrializados cada vez más usan edulcorantes como el aspartame, que dentro de su estructura química tiene fenilalanina. De hecho, por eso muchos chicles o refrescos o productos con edulcorante advierten, ¿no? Contiene fenilalanina, ¿no? Y yo siempre digo que es el mejor ejemplo de que la nutrición en este tipo de enfermedades es la única, es exclusiva, no hay otras cosas, ni hay fármacos, ni vacunas, nada, ¿no? La nutrición en los errores congénitos de metabolismo es un claro ejemplo de que solamente la nutrición te va a salvar o te va a permitir llevar una vida de calidad. Pero bueno, estos son mutaciones sumamente raras. Hay otro tipo de variantes genéticas que son más en poblaciones. Se llaman polimorfismos, sus siglos en inglés es variante de un solo nucleótido. Son altamente frecuentes en relación a que son muy comunes en las poblaciones,
pero no son significantes. Tener estos polimorfismos en una población no determina un padecimiento, ¿no? Puedo mencionar el caso de diabetes mellitus. Puede haber familias donde todos tengan diabetes mellitus, pero si uno de los individuos, ¿no?, se pone a dieta, hace ejercicio, no la desarrolla. Entonces, las marcas genéticas como polimorfismos son altamente frecuentes, pero no son determinantes, necesitan un factor ambiental. Entonces te cuento el caso de defectos del tubo neural, ¿no? Podría ser que en algunas poblaciones, por ejemplo, marginadas en México, ¿no?, esas poblaciones tengan polimorfismos de riesgo para defectos del tubo neural, sumado a que no consumen ácido fólico, bueno, pues entonces hay una alta incidencia de defectos del tubo neural en esa población. Y aunque una población existan 4 o 5 enfermos, no es que es genética hereditaria, no es una mutación, ¿no? Es altamente frecuente. Ahora, ¿cuándo esto lo podemos empezar a aterrizar en la parte de la nutrición? Bueno, uno de los primeros estudios que se puso en la mesa como que podríamos hacer cosas mejores o cuestionarnos por qué los resultados no siempre son los que esperamos, fue este estudio hecho por Harvard en población de Israel, ¿no? La idea era evaluar dietas asociadas al control del peso y de la obesidad. Y entonces aplican una dieta baja en hidratos de carbono, baja en lípidos y mediterránea. En los primeros meses se ve una pérdida pues interesante, ¿no? Recuerden, nunca más allá de 4, 5, 6 kilos, ¿no? Pero en algún momento se detiene esa pérdida de peso e incluso se recupera peso perdido, ¿no? Lo primero que se pone en la mesa es ¿por qué no ser continua? Si pongo el ejemplo, ¿no? Una persona tiene 100 kilos o pesa 100 kilos y pierde 7 kilos, pues nada más perdió el 10% de su peso corporal, ¿no? ¿Por qué no llegar a 60 kilos? ¿Por qué no perder 40 kilos, no? Alguien dirá, bueno, son adaptaciones metabólicas, Erika, endócrinas, ¿no? Muchas variables. Pero creo que fue el primer ejemplo en la ciencia de decir, estamos viendo que tenemos que hacer algo más de patrones alimenticios o de dietas estandarizadas que sí son terapéuticas, ¿no? Pero que tal vez no están logrando todo el objetivo completo. Y entonces en los últimos años se han empezado a incorporar los alimentos funcionales. Es que tienen algún tipo de fitoquímicos. Aquí hago mención siempre al doctor Armando Tovar y a su esposa, la doctora Nimbe Torres, porque son un emblema en estos alimentos funcionales. De hecho, generan el concepto de los famosos portafolios dietéticos, ¿no? El usar chía, nopal, avena, soya, que tiene isoflavonas, que tiene a lo mejor beta-glucanos, ¿no? Que tiene estos componentes químicos que actúan como posibles moduladores de procesos fisiológicos, bueno, pues ha sido claro. Pero ellos, junto con otros investigadores, empezaron a ver cosas interesantes. ¿Cuál es eso de interesantes? Que no todas las personas en un estudio responden de manera similar, ¿no? Por ejemplo, aquí en estos estudios que remarqué en rojo, querían ver el efecto de estos fitoquímicos de alimentos funcionales en la reducción del colesterol. Y un estudio decía que bajabas el 10% y uno que inclusive solamente el 4% y uno hasta el 22%, ¿no? Entonces, ¿por qué tanta disparidad? Lo que replican Inventores y Armando Tovar aquí en México es que, bueno, si tomáramos individuo por individuo en una dieta con esos alimentos funcionales, ¿no? Podríamos ver que hay hiperrespondedores, aquellos que no nomás bajan el promedio, que es esta en raya en azul, ¿no? De colesterol, sino bajan más allá del colesterol, se llaman hiperrespondedores. Habrá aquellos que tienen una respuesta normal, pero también habrá aquellos hiporrespondedores que ni bajan el colesterol pese a que le estás dando una dieta con alimentos funcionales. Y entonces creo que fue el segundo tipo de ejemplo que se tiene que poner para decir, pues ya me di cuenta de que incorporar algunos nutrientes de algunos alimentos más específicos, más estas dietas estandarizadas, me permiten una mejor respuesta, pero incluso ahí yo podría encontrar a personas que más les conviene, ¿no? ¿Y cómo poder localizar a estas personas que más les conviene? Bueno, pues hacer uso de la información genética. Y es ahí donde surge la figura del doctor José María Ordovás, ¿no? Un español que tiene su laboratorio en la Universidad de Tufts en Estados Unidos y fue de los pioneros en usar estos términos de nutrigenética y nutrigenómica. De hecho, se reconoce como uno de los tantos pioneros en esta área, ¿no? En México, incluso de los primeros eventos en nutrigenética y nutrigenómica que hubo aquí en el IMEGEN, pues siempre él era el invitado de honor, ¿no? Ven y coméntanos qué es lo que haces tú en tu laboratorio. Y de ahí muchos laboratorios en el mismo IMEGEN, y ahora universidades públicas, ¿no?, del país, bueno, pues están desarrollando estos estudios nutrigenómicos y nutrigenéticos. Pero bueno, él postuló esta oración que dice, no todo lo que le hace bien a la población en general, le hace bien a un individuo en particular, ¿no?
y la genética podría determinar el por qué no a un individuo le hace bien. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿qué pasaría si yo aquí en mi mano, ¿no? Tuviera a lo mejor el caso de una manzana y te dijera, oye, todo el mundo puede comer una manzana, ¿verdad? Y esto fuera una manzana. Si lo ves desde un punto de vista nutricional, dirían, pues claro que todos pueden comer una manzana, ¿no? Tiene fibra, vitaminas, minerales, todos pueden comer manzana. Pero creo que entonces está faltando bioquímica, porque hay una molécula en cualquier fruta que se llama sacarosa y no todos pueden comer, perdón, fructosa, y no todos pueden comer fructosa, ¿no? Porque la manzana tiene sacarosa, donde, como disacárido, uno de esos azúcares es la fructosa. Y no todos pueden comer fructosa porque hay un error de metabolismo que se llama fructosemia, ¿no? O intolerancia a la fructosa. Entonces, creo que José María Ordovás le dio al clavo explicándonos que tal vez era cierto que nuestra información genética nos determinaba qué podíamos y qué no podíamos comer, ¿no? Y solamente puso las cosas en su justa dimensión, pero no lo hizo comprensible y decir, bueno, mucho de lo que ya sabemos, ¿no? Ubicándolo aquí, podemos darle una mejor utilidad. Pero regreso entonces a la idea de lo que se postuló después de estos principios, y es tus genes con variantes genéticas, ya sean polimorfismos que los expliqué o mutaciones, es decir, sumamente comunes en poblaciones pero no determinantes, o muy poco comunes, pero determinantes mutaciones, te pueden decir qué puedes o qué no puedes comer. Y también los nutrientes o lo que tú comes, ¿no? Con tus fitoquímicos, con tus moléculas activas, ¿no? Van a permitir la expresión de ciertos genes, es decir, sintetizar o no proteínas, las apagas o las enciendes. Y entonces eres lo que comes, porque es cierto, ¿no? Los nutrientes que consumes van a activar ciertos genes que dan lugar a proteínas que te hacen hacer o funcionar desde el nivel celular, tisular, fisiológico, ¿no? Y creo que ahí viene la parte de, pues nos ayudaron mucho con esto. Ahora, solamente fue poner las cosas en su justa dimensión. ¿Por qué? Porque les pongo el ejemplo del colesterol. Nos podríamos poner aquí a debatir, ¿no? Si la dieta tiene que ser alta o baja en colesterol. ¿Por qué? Porque recuerden que el colesterol es una molécula de 27 carbonos que es precursor de sales biliares. El colesterol es precursor de vitamina D. El colesterol es precursor de hormonas esteroideas. Entonces, el colesterol no es malo. El colesterol es necesario en tu cuerpo. Es más, todas tus células tienen una membrana citoplasmática que contiene colesterol. Entonces, ¿cuándo se convierte en malo el colesterol? Cuando está en la LDL y circula por la sangre, ¿no? Pero como tal, como molécula es bueno, ¿no? Entonces, no nos pongamos a debatir entre si la dieta debe ser alta o baja en colesterol, porque la bioquímica ya nos explicaba que el mismo cuerpo humano, específicamente el hígado, a partir de acetilcoenzima puede generar colesterol. Y eso es a través de la regulación de la hormona HMGA coenzima reductasa, que es una hormona que permite o no generar tu propio colesterol. Ahora, si el colesterol está en exceso, puede funcionar como un inhibidor alostérico, es decir, inhibe a la propia enzima y dejas de sintetizar colesterol. Incluso hay fármacos que regulan la presencia de la HMG-coenzima reductasa. Incluso hormonas como insulina o glucagón controlan esta enzima. Pero los nuevos avances me dicen que el mismo colesterol como esteroide va hasta el ADN y regula factores de transcripción que permiten la misma síntesis del HMG-coenzima reductasa. Entonces, quiere decir que hay moléculas que actúan sobre tu ADN y permiten o no la síntesis de proteínas. En este caso, ¿cuál es? Pues la HMG-coenzima reductasa. Entonces, la nutrigenómica siempre ha existido, ¿no? Solamente que la hemos puesto en la justa dimensión, entendiendo mejor los nutrientes que activan o no ciertos genes. Para dejar a un lado ya la nutrigenómica, termino con el caso del alcohol deshidrogenasa que les decía hace rato, ¿no? Si tú tomas todos los días alcohol, 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 no es que seas una persona tolerante al etanol, ¿no? Es que estás fomentando a que tu ADN fabrica la enzima alcohol deshidrogenasa y metabolices más rápido etanol. Pero si tú dejas de tomar por un periodo, tu ADN entiende que no necesitas a la enzima y no te va a generar alcohol deshidrogenasa. Si vuelves a consumir la misma cantidad de etanol que consumías antes, no vas a poder metabolizarlo tan rápido, ¿no? Y ahí es un ejemplo entonces de que sí, los nutrientes que hay en tu cuerpo a veces condicionan la expresión o no de ciertos genes. Nutrigenómica clásica. Y la nutrigenética también clásica, también ya se conocía, no se tenían principios. Aquí ahora me meto entonces con la fructosa. Ya hace rato comenté un poco, ¿no? Pero
no nos perdamos en que si la fructosa es buena de la fruta o de los jugos fructosados es mala, ¿no? Es fructosa al fin y al cabo. Y la bioquímica te tiene que recordar que solo se metaboliza en hígado y músculo, que cuando se mete al hígado, por la fructoquinasa se fosforila, se convierte en fructosa 1-fosfato. Y de ahí se tiene que ir metabolizando hasta precursores de la glucólisis, donde una enzima llamada fructosa 1-aldolasa B es importante. Pero hay personas que tienen mutación de esta enzima y está en familias. Es una enfermedad autosómica recesiva. Es uno de los famosos errores congénitos del metabolismo. Es decir, tú no puedes consumir fructosa, ninguna fruta y ningún jugo fructosado porque para ti va a ser tóxico. Mientras que cualquier persona tiene el gen correcto y fabrica la proteína o enzima correcta, esta persona tiene una mutación y no fabrica la enzima. Entonces, la nutrigenética también ya existía, solamente que la catalogamos como un fenómeno bioquímico. Entonces, lo que vino a hacer José María Ordovás y todos los pioneros de esta área, pues fue poner las cosas en su justa dimensión, explicándolas mejor. Ahora, ¿qué aplicaciones tienen? Ya no con estos ejemplos clásicos de alimentos del día a día, ¿no? Sino más bien en enfermedades multifactoriales, donde le apostamos a nutrientes que tienen fitoquímicos diversos o dietas que tienen fundamentos de acción completamente diversas. Entonces me detengo un poco de antes de los famosos estudios, ¿no? Moleculares más avanzados como el GWAS, el HADMAP, ¿no? Cuando iniciaron los resultados de estos estudios, podríamos decir, buscaban los polimorfismos y decían, entre más marcas genéticas de riesgo tenga una persona que consuma fructosa, más riesgo tendrá de obesidad, ¿no? Era una asociación clara y obvia, pero aquí me detengo en algo. ¿Cuáles marcas genéticas, no? Alguien diría, pues las marcas genéticas que habíamos descubierto, sí, pero ¿quién las descubrió? ¿Cuáles son? ¿En dónde están? ¿No? Pero eran los primeros reportes, ¿no? Sabemos que hay marcas genéticas asociadas a la obesidad. Entre más tengas tú y consumas fructosa, tienes obesidad, ¿no? Pero con el tiempo, cuando empezamos a hacer estudios más específicos, cuando sabemos más las cosas, decimos, oye, una sola marca genética. En este caso, en un gen que se llama PMT. Hay una marca genética que se cataloga como RS7282480. Toda persona tendría que tener una citosina, pero algunos tienen una timina. Y quien tenga esa timina y consuma jugos fructosados, va a subir más de peso en comparación con una persona que tenga la secuencia normal de citosina y consuma jugos fructosados. Él no sube de peso. Entonces, este es un avance para ya no decir un montón de marcas, sino dime cuál marca, ¿no? Ahora, también me abre otras preguntas y es, oye, ¿esa marca es la única o habrá más? Dos, ¿la tenemos los latinos? Porque los seres humanos somos diferentes, ¿no? Los estudios de GWAS demuestran que no es lo mismo un europeo a un asiático, a una persona de África, ¿no? Entonces creo que más que ver a las marcas genéticas como determinantes para decir, sí, con que tú tengas esta marca o esta cantidad de marcas vas a tener este riesgo, tendríamos que ser muy cautelosos en hacernos más y más y más preguntas. Al final te voy a poner una analogía que espero dimensione o permita dimensionar la complejidad de esto, ¿no? Pero bueno, ahí va la parte de las marcas, de cómo las entendemos mejor, ¿no? ¿Qué empieza a postular eso? Bueno, pues hagamos estudios de ubicar entonces esas marcas muy específicas con la presencia o no de alguna dieta, ¿no? O de algún tipo de nutriente que en alguna enfermedad nos permita dar mejores resultados. Entonces te pongo el caso de la dieta DASH para personas con hipertensión, donde buscamos variantes genéticas en el gen de la angiotensina. Ya sabemos qué marca genética es la más importante en la angiotensina. Y recordemos que la angiotensina es una hormona que genera aldosterona, que es responsable de la retención de líquidos y por eso la elevación de presión arterial por el aumento del volumen sanguíneo, o la misma angiotensina genera vasoconstricción, ¿no? Y eso es lo responsable del aumento del flujo sanguíneo. Pero bueno, demos a una población la dieta control, demos la dieta DASH y busquemos si tienen o no el polimorfismo, y a partir de ahí podemos ver si esto realmente es nutrigenética y tiene aplicación. Bueno, lo primero que te diría yo es que sumémosle a la parte dietética, que es muy importante, también el estudio molecular. Y ahí es donde les diría, en esta área todos son bienvenidos, ¿no? Claro que es indispensable que un nutriólogo sepa biología molecular, pero hay que hacer asociaciones con los biólogos moleculares, con los genetistas, con los médicos, con la enfermera,
Un equipo multidisciplinario robusto permitiría hacer una mejor integración de las cosas. Por ejemplo, esto yo se lo aprendí a bioinformáticos, ¿no? Personas expertas en genética y me dijeron, mira, Eric, cualquier gen, primero ubícalo, ¿no? Entonces, angiotensina, ubícalo en el cromosoma 1. Todo es el cromosoma 1. El extremo Q. Todo ese gen puedes tener un mapa de él. Todo esto es el gen de angiotensina. Los más negritos son los exones y lo claritos son los intrones. Esos no te importan. Entonces, cuando tú busques una marca genética, busca que el polimorfismo caiga en el exón, porque eso va a condicionar el aminoácido seguramente. Dos, podéis tener acceso a toda la secuencia, ¿no? O sea, la podríamos buscar en estas plataformas computacionales. Pero incluso le tienes que sumar lo siguiente. Tienes que ver si esa marca genética ha sido reportada ya por otros estudios y cuál de esas es la más relevante. Entonces yo me metí a otra plataforma ahora a buscar cuál marca genética en el gen de la angiotensina tenía más relevancia y encontré esta que es la que estudiaron en ese estudio. Es la RS699. Cualquier persona en esa marca genética del gen de la angiotensina debe tener timina, que codifica para el aminoácido metionina y genera este tipo de proteína. Vean, ahí está la estructura. Pero las personas que son diferentes en el mundo, en lugar de guanina, tienen adenina, otro nucleótido, pues se llama SNP, cambio de un solo nucleótido, y codifican hacia un aminoácido completamente diferente, que es la trionina. Eso va a condicionar el tipo de estructura proteica. Entonces, el polimorfismo RS699 genera una proteína completamente nueva. Una analogía para que tampoco te me pierdas, ¿no? Si tú no entiendes que cada hueso en tu esqueleto es clave y su posición es clave, es como si no entendieras que cada aminoácido es clave en una estructura proteica. ¿Qué pasaría si te quito el fémur? Alguien diría, pues nada más fue un huesito, nada más fue el fémur. Ya no tienes la misma morfología esquelética. O si cambio tu fémur por tu húmero. Alguien dirá, pues nada más moviste tantito el fémur y pusiste donde va el húmero y ya, ¿no? Pero es condicionante tener la secuencia, orden y número correcto de huesos para un esqueleto humano. Lo mismo para una proteína. Y entonces los aminoácidos pueden cambiar en relación a esos pequeños SNP, ¿no? Segunda cosa que tenemos que hacer ahora, la marca. ¿Qué tan común es en el mundo? Bueno, las personas con adenina en el mundo son casi el 29%, ¿no? Del total. La gran mayoría, claro, tenemos guanina, ¿no? Y tenemos la proteína en teoría normal, pero hay otros que tienen una proteína diferente de angiotensina. Ahora, vámonos ya ahora hacia el resultado de aplicar la dieta DASH. Si a las personas con guanina, que son lo más común del mundo, que tengan hipertensión, le das la dieta DASH, vean cómo bajan los niveles de presión arterial, ¿no? Recordemos que aquí miden milímetros de mercurio en la presión sistólica y distólica, ¿no? Entonces hay un aumento mucho más significativo que si tienes la versión diferente, adenina, ¿no? Entonces alguien diría, pues sí, cierto, es que son los polimórficos, los raros, ¿no? Los que no se parecen a los demás, ¿no? Va, está muy bien. Pero si le metes una variable como, oye, ¿y será lo mismo hablar de africanos que de europeos? ¿O de asiáticos que de latinos? Entonces ellos hacen ese experimento metiendo, además, si la variante genética está en blancos o en afroamericanos. Y se dan cuenta que en afroamericanos, las barritas negras, que tengan la marca genética que decíamos era lo raro, ¿no? Si eres hipertenso y te dan la dieta DASH, bajas más de presión arterial que si fueras una persona blanca. Y entonces creo que es el ejemplo de que cada marca genética, con cada tipo de población, con cada tipo de dieta puede dar un resultado completamente diferente. Y ese gran reto que tenemos en la nutrigenómica. No son reglas, esto no es matemáticas, ¿no? Estas son ciencias biológicas y hay variables que vamos descubriendo y entendiendo mejor. Ahora, nada más metieron personas blancas y afroamericanas. ¿Qué pasaría si recordamos que en México no son iguales los de Sonora que a los que viven en Veracruz, que a los que viven en Chiapas, que a los que viven en Yucatán, que a los que viven en Guerrero, ¿no? Entonces, ir encontrando que esa marca le conviene más a aquel, a este, por este tipo de dieta para controlar mejor su enfermedad, es el gran reto que tenemos en la nutrigenética. Ahora, ¿qué preguntas surgen de ahí, no? Bueno, ¿qué otros genes tienen SNP? Nada más buscamos angiotensina. En la angiotensina nada más buscamos un polimorfismo, pero hay varios. Y cuando pensamos en las poblaciones, nos detuvimos hace rato en la población general, pero como te decía hace rato, lo normal es que el 70% de personas en el mundo tengan el gen de, bueno, el gen de la angiotensina con la secuencia guanina y su aminoácido especial, ¿no? Y van a responder a la dieta DASH si son hipertensos. Pero ¿te acuerdas
que la secuencia de adenina era lo raro, pues más del 60% de la población europea tiene esa secuencia. Entonces, si a esa población europea le das tu dieta DASH para hipertensión, no va a responder, pese a que esté en los libros. Pero si esa dieta DASH se la das a los africanos, donde en el 90% tienen la guanina, claro que les va a servir. Entonces es un claro ejemplo de que en este país tenemos que buscar nuestras propias marcas genéticas para saber cuál es la dieta que realmente necesitamos. No lo repliquemos de lo que están haciendo en otros países porque ellos son completamente diferentes a nosotros, ¿no? ¿Quién descubrió esto y quién me permite postular eso? Hay un doctor en la Facultad de Medicina de la UNAM que se llama Samuel Canizales. Sus estudios de doctorado iniciaron buscando marcas genéticas que fueran exclusivas de poblaciones nativas de América y descubrió que en el gen ABCB1 había marcas genéticas que solamente eran altamente frecuentes en mexicanos, pero no en otras poblaciones, ¿no? Este es el resultado. El gen ABCB1, la marca que buscó Canizales, ¿no? Cuando la buscas, ¿sí? Te das cuenta que es menos del 1% de población mundial que la tiene. Pues mexicanos la tenemos más del 12%, ¿no? Entonces es una marca que nos podría ser exclusiva de mexicanos y que ahí sí, búscame esta marca genética para ver si la tengo. Y cuando Canizales se asoció con la doctora Nimbe Torres y Armando Tobar para ver sus portafolios dietéticos, ¿no? De nopal, chía, avena, soya, y toman como parámetro a lo mejor dislipidemias y el valor de las HDL, que recordemos que entre más aumenten hay más control de la enfermedad, te puedo decir que las personas con la secuencia normal del gen de ABCB1 que consumen estos alimentos funcionales de su portafolio dietético, no hay una modificación de HDLs estos de aquí. Tiene la secuencia normal de citosina, que codifica arginina y que, bueno, su proteína es normal. Pero las personas que tienen esta variante genética en México, que son más del 12% y que consumen estos alimentos funcionales, ellos cuando los consumen, las HDL aumentan. Entonces podría ser un condicionante para decir, no le recomiendes a todos, ¿no? El uso a lo mejor de tus alimentos funcionales. Descubre a quién sí le va a servir. Y aunque sea una pequeña población, empezaríamos con la medicina de precisión. Porque si generalizamos y decimos, tengo 100 pacientes con epidemia, a todos les doy nopal, chía, avena, soya, ¿no? No. De esos 100 pacientes, descubre a cuáles sí les va a convenir esta dieta, ¿no? Y entonces, en los últimos años se propone que la medicina de precisión realmente va a llegar cuando entendamos que una población, cada participante es completamente diferente. En este estudio para personalizar una terapia en pacientes con diabetes, se dan cuenta que hay personas con diferente índice de masa corporal, con diferentes niveles de hemoglobina glucosilada. Entonces, de nada sirve solamente analizar las marcas genéticas. Hay que hacer valores de laboratorio, bioquímica clínica. También hay que hacer evaluación de la dieta, ¿no? Frecuencias de consumo, recuerdo de 24 horas, porque al final puede haber poblaciones que en su dieta sea más alta en hidratos de carbono o en lípidos o en proteínas, y eso nada más hablando de macronutrientes, ¿no? No metiéndonos a micronutrientes o a fitoquímicos, ¿no? Entonces, agrupemos a las poblaciones por qué tipo de dieta tienen. Y cuando logremos eso e integremos toda la información, marca genética, antropometría, bioquímica, clínica e incluso dietética, podemos encontrar que tal vez hay un paciente que cuando él consume a lo mejor un plátano comparado contra una galleta, ¿no? Los niveles de glucosa aumentan o disminuyen y poco a poco empezaremos a perfeccionar la dieta que él y solamente él requiere, comparado con otro paciente que cuando le mide los niveles de glucosa y consume exactamente lo mismo, un plátano contra una galleta, ¿no? Sus patrones de glucosa en sangre o de hemoglobina glucosilada son diferentes. Entonces, es el acercamiento a una medicina de precisión. En los últimos estudios de José María Ordovás, intenta ver la composición de los alimentos como factor determinante para los niveles de glucosa y valores bioquímicos con otras marcas condicionantes, como es la misma genética, como es la microbiota, la edad, ¿no? Otras variables. Y se da cuenta que los alimentos, el tipo de alimento que consume la persona es más determinante que las mismas marcas genéticas. Esto no tiene que llevarnos a minimizar las famosas variantes genéticas polimórficas, no son muy importantes, pero no perdamos de vista que los nutriólogos son clave
para hacer la historia dietética, ¿no? Para hacer sus frecuencias de consumo, para hacer sus 24 horas, para saber la composición de los alimentos y de ahí, junto con ahora sí la implementación del análisis de la marca genética, dar mejores recomendaciones. Porque entonces, ¿de qué sirve? Que tal vez alguien diga, ve ya hazte un estudio genético, que te digan qué polimorfismos vienen y ya vienes y te damos la dieta. No, es ve a hacerte el estudio genético, ve con el nutriólogo que te evalúa tu frecuencia de consumo, ve que también te evalúe marcas antropométricas, vete a hacer estudios de laboratorio, vienes con toda esa información, la analizamos y te damos una mejor recomendación. Eso es lo que realmente tendría que estar pasando, ¿no? La segunda variable que Ordovás estudia ya no es la glucosa, sino triglicéridos. Y lo mismo, ¿no? Quiere saber si las marcas genéticas son determinantes. ¿Y qué creen? Hay mucho más influencia para los niveles de triglicéridos de la microbiota que de la misma marca genéticas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento histórico donde no es más importante la nutrigenética, ni la nutrigenómica, ni el microbioma, ni el proteoma, ni el transcriptoma, ¿no? Ni un montón de cosas alrededor, sino lo que es importante es empezarlo a agrupar y ver en qué patología, con qué tipo de terapia, ¿no? Tal o cual es más significante. Y entonces ahí ya para ir terminando me acerco a la parte de la nutrigenómica. La nutrigenómica al final es ver cómo los nutrientes activan o no ciertas proteínas, ¿no? Para tener un balance en salud y enfermedad. Hay estudios muy bonitos preclínicos, ¿no? Donde damos a un ratoncito, por ejemplo, dieta con nopal como alimento funcional. Comparado con una dieta control que es esta en color rojo, el ratón no sube tanto de peso, sus niveles de glucosa y triglicéridos no son tan elevados, pero cuando al ratoncito se le da una dieta alta en grasas sin azúcares, color azul, vean cómo sube de peso, barra negra, sube de glucosa y triglicéridos. Pero si te detienes al mes 7, a la semana 7, y lo que tú haces es cambiarle a nopal en verde, vean cómo baja de peso, vean cómo con la dieta ahora de nopal baja niveles de glucosa y baja triglicéridos. Es un efecto nutrigenómico porque se ponen a evaluar la expresión de los genes, hacen RT-PCR para ver qué tanto se fabrica el RNA mensajero y aquí les encierro dos genes, dos expresiones, ACCC, que es la enzima acetilcoenzima carboxilasa, y FAS, que es la enzima ácido graso sintasa. Con la dieta control, los dos genes, las dos enzimas tienen una expresión constitutiva o basal. Cuando le das la dieta alta en grasa, vean cómo la barra aumenta, ¿no? El mismo ratoncito con alta presencia de grasas, con alta presencia de acetilcoenzima, empieza a generar más las enzimas para hacer más biosíntesis de ácidos grasos. Pero si le das el nopal, última barrita, vean cómo los niveles de estas dos enzimas disminuyen suponiendo o sugiriendo que hay una disminución de la biosíntesis de las grasas endógenas. Y esto es lo que demuestra el efecto nutrigenómico. Ellos lo esquematizan en un modelo y dicen, bueno, si el nopal, ¿no? Hace la modificación de parámetros antropométricos, de parámetros bioquímicos de glucosa y de parámetros de lípidos, ¿no? Es decir, tal vez el nopal tenga los nutrientes adecuados para tener efectos sobre el síndrome metabólico, que en ratoncitos se le llama endoxemia metabólica. Claro que, y ahí no lo mencioné intencionalmente, también tendríamos que evaluar la famosa microbiota para ver cómo todo esto está siendo más eficaz, ¿no? Pero estos estudios preclínicos cada vez más empiezan a aterrizar en clínica, ¿no? En pacientes reales. Aquí toman a una población a la cual la dividen al azar y a una le dan solamente la dieta mediterránea y a otra dieta mediterránea más un alimento funcional. Es un jugo como de arándanos, como de componentes antioxidantes, ¿no? Con sus taninos, con sus fitoquímicos, X, Y cosa. Hacen la comparación de qué tan diferentes son las dos dietas solamente por la incorporación de este alimento funcional que es su jugo de arándanos con antioxidantes, ¿no? No hay mucha diferencia en nada entre las dos poblaciones. Pero cuando vamos a las mediciones bioquímicas, vean que los LDL disminuyen significativamente, ¿no? Hay una disminución significativamente cuando tomas la dieta mediterránea y tu alimento funcional o tu bebida funcional a que solamente la dieta mediterránea. Se volvió nutrigenómico porque evalúan la expresión del gen PPARGAM y en la población que consumió ese jugo de arándanos, vean cómo hay una alta expresión de este gen. Y con eso, bueno, pues no me queda más que recordarles, si bien la nutrigenética y la nutrigenómica me permite saber que una mutación, un polimorfismo condiciona a una proteína clave en procesos metabólicos y seguramente de señalización de múltiples enfermedades,
hay múltiples cosas que siguen siendo claves. Que el nutriólogo haga la evaluación de la dieta de la población, que hagamos una evaluación integral a las comorbilidades, que hagamos una evaluación integral al consumo de fármacos, a lo mejor a la edad, al sexo, ¿no? Me permitirá hacer mejores diagnósticos, mejores pronósticos y, claro, pues una mejor terapia en cualquier enfermedad. Y con eso, pues les dejo aquí mi correo de contacto. Cualquier cosa, será un gusto poder apoyarlos o ayudarles. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Nuevamente está abierta la caja de comentarios o bueno, el chat para que las personas que tengan alguna duda puedan dejarla y hacer nuestra ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Claro. En lo que De se van igual modo, animando ujú, diga. a preguntar, yo les diría que una de las cosas que siempre sale no es qué tan reales son estos estudios de genotipificación que ahora se están comercializando, ¿no? Yo les diría, sí, las compañías están teniendo acceso a esa tecnología, pero tendríamos que ser exigentes en pedirle a esas compañías que nos digan exactamente qué marca nos están analizando y que nos digan si esa marca realmente va a ser significante en nosotros, ¿no? Y que esas compañías también se comprometan a hacer una evaluación más integral, también evaluando los parámetros bioquímicos, contratando nutriólogos para que nos hagan evaluaciones a lo mejor de la dieta y antropométricas, ¿no? Que no se vale que estas compañías digan, tú mándame una muestra de saliva, tú mándame tantito cabello, yo te digo qué genes tienes y qué marcas tienes, ¿no? Tenemos que ser más exigentes. No diría que son compañías charlatanas, ¿no? Pero sí son compañías que están viendo una enorme área de oportunidad, pero aún quedan a deber en todo lo que nos deberían de ofrecer. Muchísimas gracias por su comentario, doctor. Rocío Aguilar nos manda un comentario. Dice, cambios en niveles de colesterol o triglicéridos también dependen de las mutaciones que existan y en determinados genes dentro del metabolismo de lípidos. Si no Exacto. hay, si no hay mutaciones, la disminución de ambos depende de la dieta directamente. Exacto, ¿no? O sea, ahí a lo mejor y lo que tendríamos que diferenciar muy bien es que una cosa es nutrigenética, ¿no? Y podríamos decir mutaciones en el receptor de LDL, mutaciones en el mismo apoproteína de las LDL, ¿no? Mutaciones en enzimas que hagan metabolismo de lípidos condicionarían a que puedes o no puedes consumir más colesterol. De hecho, de ahí viene el caso de la famosa hipercolesterolemia familiar, ¿no? Esas personas van a tener esta enfermedad se alimenten como se alimenten, no hagan lo que hagan, serán determinantes a ese padecimiento. Entonces, para ellas es importante no consumir dietas altas en colesterol. Pero otra cosa es qué tipo de alimentos voy a estar consumiendo para que permita expresar proteínas que me hagan metabolizar mejor el etanol, ¿no? Y ahí, perdón, el colesterol. Y ahí sería ahora un ejemplo de nutrigenómica, ¿no? Entonces, creo que la bioquímica es clave, la fisiología es clave, ¿no? Las diferentes áreas de especialización son claves y creo que equipos más robustos, multidisciplinarios, permitirán explicar mejor las cosas. Muchísimas gracias por su comentario, doctor. Nos llegó una pregunta de Sophie. Dice... tenemos genes latinos que tal vez, ¿qué tal? Perdón, la repito. Dice, tenemos genes latinos que tal en vez de dieta mediterránea aplicar nutrientes mexicanos acorde a nuestros genes. Sí, ahora, nada más ahí también quiero ser puntual, ¿no? Los genes los tenemos todos y son iguales, ¿no? Bueno, en cuanto a tipo de genes. Lo que tenemos son marcas en esos genes, ¿no? Y entonces sí podríamos tener en los genes algunas marcas exclusivas de nosotros, los famosos polimorfismos, ¿no? Nada más de mexicanos. Que lo interesante sería descubrirlas y luego saber incluso si en nuestra realidad, como bien dices tú, en los alimentos que nosotros conocemos, ¿no? La famosa dieta de la milpa tienen significancia. O sea, seguir escuchando de, no, sí vamos a consumir omegas, ¿no? De la dieta mediterránea, bueno, pues a lo mejor, y mi consumo de pescados azules, pues no es tan alto, ¿no? Entonces creo que sí es un momento histórico para replicar estudios, ¿no?
replicar estudios con nuestra realidad, sí que se hagan en otro país, pero que luego los aterricemos a nuestras condiciones muy particulares.